Con el regreso a la democracia, Chile tuvo que salir del aislamiento internacional en que estaba bajo la dictadura militar. Y comenzó primero con la comunidad internacional, las instancias políticas, pero luego había que reconstruir una economía chilena que era abierta ya al mundo, pero que había que tener tratados comerciales porque era muy unilateral la apertura. Y empezaron los contactos, las redes. Y aliados que en esa época eran chiquitos, no tenían tanta relevancia, fueron creciendo también en este mundo y hoy son nuestros grandes socios. Por ejemplo, China. Por ejemplo, Japón, Corea del Sur. Y Asia empieza incluso a desplazar a Estados Unidos en nuestras relaciones, y ni hablar de Europa, que queda bastante más atrás. Pero ahora esa misma potencia reclaman un nuevo orden internacional, una nueva gobernanza. ¿Cómo vamos nosotros ahí? China, nuestro gran aliado comercial, pero Estados Unidos lo declaró su enemigo. ¿Vamos a sobrevivir nosotros en medio de todo esto? ¿Cómo nos movemos con dignidad, protegiendo nuestros intereses y tratando de ser articuladores de los acuerdos mundiales? Ese es el desafío. Y de esto vamos a conversar en Observador Mundial. Estamos con nuestro invitado ideal para conversar de este tema, la apertura de Chile al mundo, su encuentro después de la dictadura, cómo Chile fue tejiendo este regreso a la democracia, pero también a la comunidad internacional y los acuerdos comerciales, los tratados donde hemos sido pioneros. Y según dicen, somos el país con más tratados en el mundo, como ya le había hecho en la presentación. Y Heraldo Muñoz, que es cientista político, él en realidad se graduó en Estados Unidos, doctorado y su carrera profesional. Y además, ha sido embajador de Chile en la OEA, en las Naciones Unidas, estuvo en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. En un momento tuvo roles fundamentales en periodos muy críticos del mundo. Y ahora lo tenemos en casa, siempre ha sido vinculado a la academia, se cambió de partido, está en el Partido Socialista, volvió a sus amores. Heraldo, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Oye, podríamos hablar largo de tu currículum, saltémonos porque si no se va a quedar ahí. Sí. ¿Qué importancia tiene que por segunda vez un secretario general de las Naciones Unidas vaya con el presidente de Chile o un alto representante del gobierno de Chile en la Antártica? Bueno, en primer lugar, yo creo que el visibilizar el tema de nuestra época, que es el cambio climático, una amenaza planetaria, donde entre los países más vulnerables al cambio climático está justamente nuestro país. Nuestro país reúne alrededor de 8 de las 10 condiciones de país más vulnerable a los desastres naturales provocados por el cambio climático. Y teniendo además una presencia territorial en la Antártica, Chile reclama soberanía en la península antártica. Bueno, es muy importante que por medios chilenos el secretario general de Naciones Unidas, por segunda vez, la primera vez fue con el secretario general Ban Ki-moon, y ahora Antonio Guterres, vaya a la Antártica en un avión chileno con el presidente de la República, a una base chilena, y todo esto en el marco, por cierto, del Tratado Antártico y sus principios, ¿no?, que son distintos a los de Naciones Unidas, pero visibilizando un tema tan importante a nivel global y de Naciones Unidas como el cambio climático. Yo creo que esto favorece los intereses de Chile. Absolutamente. ¿Entiendes tú la crítica de parlamentarios que deberían estar en una política de Estado que hagan de estos temas? No tanto que se tuvo que ironizar con que vamos a viajar en canoa para hacerlo más barato, sí, claro, porque andaban preocupados de eso. No lo entiendo para nada. O sea, los parlamentarios deberían estar promoviendo que el presidente de la República estuviera más veces en la Antártica. A mí me pareció muy bien que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara sesionara en la Antártica. Eso me pareció que abona los argumentos de reclamo de soberanía de nuestro país. Hay que pensar en esa perspectiva de más largo plazo. La Comisión de Defensa del Senado sesionó alguna vez cuando yo era senador en la Antártica como una señal de soberanía de Chile, de que es parte de nuestro hacer cotidiano. Por supuesto. Sí. No una base que se instala porque hay algunas temporales. Claro, y hace algunos meses el presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue a la Antártica. Yo no escuché ninguna crítica de su parte y él lo hizo también para reafirmar sus propias aspiraciones y argumentos de soberanía. Máxime cuando se superpone la demanda chilena con la Argentina en la mayor parte del territorio que ambos demandan. De la península. Es el mismo.
exactamente. Pero por otro lado, con Argentina tenemos algunas iniciativas conjuntas. Chile y Argentina han promovido una área marina protegida en la parte oeste de la península antártica. Esta es una propuesta que se ha hecho que no ha prosperado porque ha habido reticencia, por no decir oposición, de China y de Rusia. Pero otros países de la comunidad internacional han apoyado muy fuertemente esa propuesta conjunta. Pero Chile tiene que velar por sus propios reclamos de soberanía y por la visibilidad de un tema tan importante para nosotros como el cambio climático. Resulta que cuando nosotros fuimos con Ban Ki-moon, yo llevaba un mapa de la península antártica. Y tuve que decirle que el mapa ya no estaba vigente, estaba añejo porque una parte que aparecía ahí, que es un pedazo enorme de hielo que se llamaba Larsen A y otro Larsen B, el Larsen A ya se había separado de la península antártica, del continente. Por el deshielo. Y la parte B también. Entonces ya el mapa no estaba vigente y resulta que el Larsen A y el Larsen B eran equivalentes más o menos a los estados de Delaware y Rhode Island juntos, de estados de Estados Unidos. Es decir, una superficie. Bueno, a esta muy altura, grande. si quisiéramos hacer una comparación, se estima que el deshielo ha afectado un área más o menos equivalente al territorio continental de Argentina. Sí. O sea, es gigantesco lo que está pasando, por supuesto. Y hay que marcar. Claro. Te quiero llevar a la apertura de Chile al mundo. En la dictadura estábamos aislados, habían relaciones de interés, pero muy bajo perfil. En lo diplomático aislado, enfrentamos situaciones muy complejas con países vecinos, muy solos. Eso se fue rectificando rápidamente con el regreso a la democracia y Chile se integró en la comunidad internacional, pero también empezó a tejer una alianza de tipo comercial. Primero bilateral, acuerdos parciales, fuimos creciendo, después fueron los acuerdos multilaterales y hoy día el escenario es que tenemos principal socio que ya llega casi al 40% de las exportaciones chilenas, a un país que hace 20 años atrás no representaba mucho más ya del 8 o 9%, China. ¿Cómo va apuntando la estrategia chilena de apertura al mundo, alejándose de lo que era relativamente Estados Unidos, Europa, y mirando más el Asia? Bueno, como tú has dicho, después del periodo de la dictadura, donde Chile estaba aislado, el régimen de Pinochet era un paria a nivel internacional. Con el retorno a la democracia, Chile se reinserta en el mundo y no solo lo hace desde el punto de vista comercial, y lo que Chile busca es ampliar los mercados, lo que Chile busca es promover inversión para crear empleo, y eso se hace a través de los acuerdos económicos del libre comercio, pero también se hace con la reinserción política de Chile en los organismos multilaterales, en un empuje al multilateralismo, a la renovación de organismos internacionales, de Naciones Unidas, a una presencia muy fuerte, a la renovación de los principios fundamentales de la política exterior chilena, como el respeto a los tratados y al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, la no intervención, sin embargo, condicionada por el respeto a los derechos humanos. Y Chile entonces pasa a recuperar el respeto que había tenido en el mundo. Pero es verdad, hay un ángulo económico, pero que la política exterior de Chile no se agota en eso, ¿no? Porque además hay una reapertura a América Latina, con una visión un poco distinta, porque hay que tener una visión más pragmática. Yo siempre he hablado de un regionalismo con realismo, porque hay muchos países que hablan de integración latinoamericana, pero hacen exactamente lo contrario porque velan por sus intereses. Por ejemplo, México, con todo respeto, y tiene mucha razón, lo que hace es mirar al norte, a su relación con Estados Unidos, le importa relativamente menos o poco América Latina o Brasil, que también quiere llevar al Mercosur y negociar ellos en nombre del Mercosur y nosotros ir un poquito. Bueno, en su momento, claro, así ocurrió, y Brasil tiene una aspiración global, ¿eh? Potencia regional. Vamos a hablar de ese tema en detalles de la reconfiguración del mundo, pero déjame retomar Chile. Sí. Hoy día Chile está mirando esencialmente al mundo asiático, al Asia-Pacífico.
y eso, bueno, incluye también, por cierto, Estados Unidos, Canadá, México. Pero la mirada, uno piensa en China, piensa en Japón, piensa en Corea, son grandes socios. La India, menos importante por ahora, pero va creciendo. El gran mercado del futuro para Chile es el Asia-Pacífico y particularmente el Asia. Claro. Pero ¿no estamos dependiendo mucho también de ese bloque? Bueno, yo creo que Chile debiera tener una diversificación de sus lazos comerciales y de inversión, pero hay una realidad. La realidad es que, como tú decías, hace 20 años China no se percibía como la superpotencia en ascenso. Hoy día lo que hay es una competencia entre la potencia o la superpotencia status quo, que es Estados Unidos, que ha venido y la desafiante que viene. y la ascendente, que es China, y aquí ocurre lo que se denomina la trampa de Tucídides, haciendo referencia al historiador griego que escribe sobre la guerra del Peloponeso, cuando una potencia ascendente como Atenas desafía a Esparta. Y Graham Allison, que es un académico de Harvard, ha estudiado situaciones donde una potencia ascendente como China ahora desafía la potencia de status quo que es Estados Unidos, y concluye que de los 16 casos, 12 terminaron en guerra. Entonces, ojo, algunos no terminaron en guerra. Te voy a preguntar por Trump, que dice que su enemigo es China. Bueno, pero déjame terminar con el ascenso de China. Hace 20 años no era lo que es hoy día, pero si tú miras ahora América Latina, particularmente América del Sur, todos los países de América del Sur, su primer socio comercial es China. China en este momento es el principal productor manufacturero a nivel mundial. Es el principal taller del mundo. Productor de autos, de vehículos motorizados. 4 de los principales bancos a nivel mundial en términos de capitalización son bancos chinos. Y se supone que de aquí al 2030, con todos los problemas que tiene China en estos momentos, porque hay un problema económico interno, ya China no va a crecer al 10% de antes, pero va a crecer al 6% probablemente, y eso es bastante significativo, porque hay problemas de una burbuja inmobiliaria, de préstamos bancarios, del apoyo del Estado a empresas públicas. Todo eso ha significado un problema de deuda más o menos significativo, y una ralentización del crecimiento económico que fue agudizada por una estrategia en contra de la pandemia muy dura, de parar la economía básicamente para detener el incremento, el esparcimiento de la pandemia. Entonces, esa es la realidad. O sea, China de aquí al 2030, con todos los problemas, va a ser la primera, se supone, potencia mundial económica. Si es que Estados Unidos no detiene a través de su capacidad, porque el Economist, la revista del Economist, por ejemplo, ha hecho un artículo bien interesante respecto a cómo Estados Unidos sigue teniendo liderazgo en términos tecnológicos. Exactamente, te iba a preguntar eso, porque China, a diferencia de la experiencia un poco latinoamericana, aprovechó muy bien la relocalización industrial. Las industrias europeas, norteamericanas, van buscando nuevos lugares donde poder tener costos más bajos y menos tributo, menos costo de mano de obra, una serie de otros beneficios. Pero China exigió siempre, tráigame la producción, pero tráigame la línea tecnológica, la investigación científica, traslade para acá las innovaciones. O sea, ellos se llevaron el proceso completo. Y lo curioso es que 20 años después, con la misma tecnología que les llegó de Estados Unidos y Europa, lo supera. Ese escenario lo aprovechó muy bien. Y no solo China, varios países asiáticos. Es el secreto que diferencia, por ejemplo, América Latina de Asia, porque acá se recibieron las armadurías de auto, pero no se trajo la tecnología ni la innovación. Eso hace que China ya no solo sea prestamista, sea la gran industria del mundo, sino además está en la competencia tecnológica y la inteligencia artificial en particular, que ya tiene muchos detractores, parece ser la punta. Es decir, está enfrentándose a Estados Unidos casi de igual a igual, pero en los puntos más sensibles. El liderazgo tecnológico. ¿A qué puede llevar eso a países como nosotros, que estamos un poquito buscando ese apoyo, y América Latina hacia China? Bueno, una tremenda inversión que está haciendo China en desarrollo tecnológico, y de hecho la inversión
que hace China en términos del Producto Interno Bruto es mayor que la de Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes dicen que la calidad del avance tecnológico chino todavía no es del nivel de Estados Unidos, y por eso que, por ejemplo, Estados Unidos ha cortado las exportaciones de microchips a China, y van a tener que alcanzar a Estados Unidos si es que quieren seguir en el desarrollo tecnológico que es necesario para el mundo actual. Lo que China además ha agotado es su desarrollo de infraestructura, y por eso está tratando de exportar mucha de su capacidad ociosa de construcción de infraestructura al resto del mundo. Pero en términos tecnológicos... La ruta de la seda, que es una ruta de crear una gran red de infraestructura de puertos, medios de transporte, además para acceder a los mercados, tanto para materias primas, alimentos, como para llevar sus propios productos. Y con préstamos. Ahora, en esa competencia, te quería consultar, se dice que a diferencia de Estados Unidos, que le gusta controlar las líneas completas de producción, China tiende más a la asociatividad y cooperación. Por ejemplo, en el tema tecnológico, muchos componentes tecnológicos sofisticados los compra y los comercia con países aliados, pero no todo está en China. Eso abre mejores opciones que un acuerdo de comprarle a Estados Unidos un producto completo y buscar la asociación con China. ¿Es así? Bueno, eso por lo demás es mejor en términos económicos, una división internacional que permite que determinados procesos de la etapa productiva se desarrollen en otros países. Eso también ocurre desde Estados Unidos, y por eso que Trump, en su nacionalismo extravagante, lo que hace es decir, mire, tenemos que volver todas estas empresas que están afuera de vuelta a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el proceso productivo no se puede hacer en un solo país, tiene que buscarse las ventajas que tienen otros países en términos de incluso de mano de obra más barata o otras situaciones. Pero después de la pandemia y después del fenómeno de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, se ha instalado esta idea de la cercanía al proceso productivo. Y asegurar entonces las vías de suministro. Y por lo tanto está esta idea de volver los procesos productivos enteramente a los países, o más bien tenerlos en países aliados que no permitan la interrupción del abastecimiento. Eso es una discusión que se está dando. A propósito de discusiones, Chile fue el presidente Boric con una delegación de ministros, pero nos llevó al ministro de Ciencia. Me llamó la atención porque China compra nuestras materias primas y alimentos. Nosotros le compramos los productos tecnológicos, no solo los de consumo para el hogar o medio de transporte. Llamó la atención que no fuera el de ciencia, cuando la gracia del mundo que viene es estar también en toda esta nueva red tecnológica. Si no, vamos a seguir siendo un país exportador de materias primas. Necesitamos entrar a patentar a los servicios de alta tecnología, y me llamó la atención que ese énfasis fuera muy marginal, un anuncio sobre el litio y unas inversiones en el norte, pero nada tan sólido. ¿No es una debilidad? ¿Nos estamos quedando en lo de siempre? Bueno, es que yo creo que esta reunión que tuvo el presidente Boric con Xi Jinping era con ocasión de un aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y con ocasión de eso hubo estas bilaterales. Entonces yo no excluyo que pueda existir una vinculación con el ministro de Ciencia y Tecnología, y que eso sea un elemento muy importante para nuestro país, la relación con China. Por lo demás, Chile no solo exporta materias primas, porque de repente se dice, bueno, exportamos fruta, pero resulta que para exportar fruta se requiere mucha tecnología. Sí, claro, mantener se requiere embalaje, el mantener en frío esa fruta, son insumos tecnológicos muy significativos. Y hay desarrollos que yo creo que Chile tiene que estimular. O sea, lo que no puede pasar es que Chile siga teniendo un 0,35% del PIB de inversión en ciencia y tecnología. Me acuerdo que durante el tiempo de Ricardo Lagos el propósito era subir a 1%, y todavía no llegamos ahí. Seguimos estando con una inversión en ciencia y tecnología. Claro, y
Y la mayor parte de esa inversión la hace el Estado. Y aquí los privados debieran meterse mucho más fuerte en la inversión en ciencia y tecnología, como lo hacen algunos empresarios creativos como los de Notco, por ejemplo. Esta empresa de jóvenes que hoy día exportan, están instalados en Estados Unidos, que hacen leche con productos vegetales y eso está en todos los anaqueles de los supermercados en Estados Unidos. Yo estuve hace poco en Estados Unidos de visita y vi en los supermercados esta empresa chilena con su producto. Ahora una empresa que vale cientos de millones de dólares. Entonces hay que estimular a esos creadores, a esos innovadores, porque hoy día el mundo ya no es el mundo de antaño, donde en el proceso productivo importaban la mano de obra barata, las materias primas y el capital físico. Incluso el capital físico importa mucho menos ahora. ¿Qué es lo que importa? El capital digital, la invención, la capacidad creativa. Ahí está la riqueza del futuro. Entonces, si tú no inviertes en tecnología, no inviertes en innovación, te quedas atrás en el mundo que está surgiendo. De acuerdo a lo que tú has ido viendo en la relación de Chile con el Asia, particularmente con China, en esas nuevas áreas, ¿se ve ya algo, se insinúa o todavía está muy primario? Porque me llamó la atención, la delegación fue muy grande, incluso mucho más grande que la que fue a Estados Unidos a la invitación de Biden. Bueno, yo creo que la relación con China es extraordinariamente importante, pero aquí hay que, como tú dijiste al comienzo, también diversificar. Mencionaste tú de pasar algo que me parece importante subrayar. También ha emergido y está emergiendo muy fuerte la India. La India, su capacidad de desarrollo tecnológico, de desarrollo económico, es un desafío a China. Y por eso que algunos países, como Estados Unidos, por cierto, y algunos países de Europa, empiezan a hablar del Indo-Pacífico en vez de Asia-Pacífico para subrayar la importancia de la India. Entonces Chile también tiene que mirar a la India, a mercados que van más allá de China, a Japón, a los países de ASEAN. Con India, y ahí quizás tengamos posibilidades nosotros con de los mayor otros diversificación. de los países asiáticos, quizás con India estamos más atrás. ¿Hemos logrado empezar a penetrar con fuerza? Sí, hay un acuerdo de libre comercio y uno de actualización ahora. Pero yo creo que hay que poner mucho más, invertir mucho más recursos humanos y de relacionamiento bilateral con la India, al igual que con otros países de la región. O sea, Corea del Sur, por ejemplo, es otra señal de un éxito enorme, al cual quizás nosotros podríamos aprender mucho más de ellos. Y ahí la inversión del Estado pasa a ser fundamental. Si uno mira el desarrollo de Corea del Sur, es porque el Estado orienta la inversión de manera muy fuerte y de allí, después le da el espacio para que surjan estas empresas privadas, pero con una presencia muy fuerte de apoyo del Estado inicialmente. Sin ir más lejos, para cerrar este bloque, porque quiero entrar a lo que tú insinuaste cuando habla de la nueva potencia. El famoso libro de Mazzucato, esta gran economista británica, que habla de el Estado como inversor. Toda la tecnología actual, Internet, es una inversión inicial del Estado. Los privados solo hicieron cuando ya no era capital de riesgo, cuando ya era una certeza. Pero está pasando algo en el mundo, surgen nuevas potencias, la hegemonía norteamericana de la superpotencia en un sistema unipolar a la caída de la Unión Soviética, hoy está desafiada por China, pero también con estas otras potencias regionales. ¿Qué cuadro se está armando? Tú lo mencionabas en un momento. Muchas veces esto ha significado guerras, la mayoría de las veces. Este enfrentamiento entre potencias nuevas y potencias emergentes. De eso vamos a conversar después de esta pausa. Bueno, antes de ir a la pausa, hicimos la observación del mundo que está cambiando. Hace 30 años atrás se desploma la Unión Soviética, emerge Estados Unidos y los ideólogos de la Casa Blanca, los halcones de las administraciones republicanas, dicen la supremacía americana por un siglo. 10 años después
empiezan a aparecer nuevos actores. China, Rusia, India, en América Latina, sin ir más lejos, Brasil. El mundo ya es más complejo, Corea, Japón. No es tan fácil. Ahora estas nuevas potencias quieren redefinir la gobernanza mundial. Otro trato en la gobernanza del mundo. Y como tú bien decías, Geraldo, te retomo la conversación. En la historia, la mayoría de las veces que una potencia dominante es desafiada por potencias emergentes que incluso lo pueden superar, termina en guerras. ¿Hay riesgo de guerra? Siempre la hay en una era, además, nuclear como la que hemos vivido durante tanto tiempo, desde los inicios de la Guerra Fría. Siempre ese peligro está latente. Yo creo que hay que mirar, sin embargo, a las amenazas de corto plazo y las de más largo plazo o de carácter estructural, como yo las llamo. ¿Cuáles son las de corto plazo? La invasión de Rusia a Ucrania es una de corto plazo, si bien es cierto que yo creo que va a marcar por muchos años la relación entre Rusia, por un lado, y Estados Unidos y Europa por el otro. Las sanciones que se han impuesto sobre Rusia como consecuencia de la invasión por parte de los aliados del mundo occidental, digamos, evidentemente van a crear una sensación de desconfianza durante mucho tiempo cuando la guerra ojalá haya terminado. Pero esa es una guerra más bien de corto aliento, porque hay otras situaciones que son de carácter estructural. Y creo que las amenazas de carácter estructural son las que acababa de mencionar, esta tensión que es por la hegemonía global entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque esa tensión, si bien es cierto, no crea una nueva guerra fría donde los países tienen que alinearse, y yo creo que a Chile lo que le conviene es mantener su independencia, tener una autonomía inteligente, de poder aprovechar sus vínculos con China y una relación muy especial que tiene desde hace más de 50 años con los lazos que tiene con Estados Unidos y privilegiar los propios intereses nacionales. Pero esa es una tensión que nos va a marcar en las próximas décadas, de manera incuestionable. Estamos tomando parte por una observación. Sí. Yo te señalaba que la ida a China, el presidente ratificó aquello de una sola China, que Taiwán en el fondo es parte de China y que legítimamente China la puede recuperar. Lo que se cruza absolutamente con la política de Estados Unidos en la zona. Claro, pero incluso Estados Unidos, cuando restableció relaciones diplomáticas con China a inicios de los 70, lo hizo sobre la base del reconocimiento de una sola China. Sin embargo, en los hechos, lo que dice Estados Unidos es para viabilizar una sola China, no se puede utilizar la guerra para someter a Taiwán y materializar una sola China, porque eso significaría que Estados Unidos entonces se pone del lado de Taiwán y hay entonces ahí una conflagración mayor a nivel bueno, de hecho global. le suministra una cantidad gigantesca de armas. Claro, absolutamente. Entonces, pero esa es una amenaza que está ahí latente y que vamos a ver incuestionablemente en las próximas décadas. Otra amenaza es el mundo digital y de la inteligencia artificial. Se ve menos claro porque hay grandes ventajas del desarrollo del mundo digital, la conectividad que tenemos, la inteligencia artificial va a permitir mejorar los procedimientos médicos. Esto está recién comenzando, pero las amenazas de la inteligencia artificial generativa, donde basta que te tengan dos frases que tú hayas pronunciado para que te desarrollen un discurso y con la imagen tuya te pueden crear entonces planteamientos que son absolutamente falsos. En la India esta semana se ha hecho una denuncia al respecto. Claro, y en muchos países se está haciendo esto. Hay una compañía que se llama Clearview Artificial Intelligence. Esta compañía ya tiene un banco de fotografías de 100.000 millones de rostros de personas. 100.000 millones de rostros de personas, es decir, casi todas las personas en el mundo están identificadas y están en este banco de esta empresa privada. Entonces, el mal uso, el espionaje, que ya está ocurriendo, hay un espionaje de un programa que se llama Pegasus, de origen israelí, que ha significado que con ese programa han interferido los teléfonos de
13 o 14 presidentes a nivel mundial, incluyendo el presidente Macron, el presidente del gobierno español. ¿Ah? Los ransomware que están ocurriendo, que inmovilizan a algunos países. A Costa Rica le inmovilizaron las instituciones del Estado porque se le metió un ransomware que le exigía 10 millones de dólares para que le levantaran ese hackeo. Y tuvo que Costa Rica recurrir a Estados Unidos y a España para eventualmente salir de eso y poder recuperar el funcionamiento de sus instituciones. Entonces estamos frente a una era donde la inteligencia artificial está significando enormes riesgos y tenemos que desarrollar una seguridad cibernética que creo que no nos damos cuenta que estas van a ser las guerras del futuro. Y después está el cambio climático, que es otra amenaza estructural. Y por eso que es tan importante, volviendo al viaje del presidente a la Antártica con el secretario general, para visibilizar este problema. Porque en definitiva nos va a afectar a países como Chile. Si se sigue el deshielo de la Antártica, se calcula que podría llegar a subir en 5 metros el nivel del mar. Imagínate lo que significa eso para las comunidades costeras, para la industria del turismo, para las pesquerías, para el transporte marítimo. Entonces, aquí hay cuestiones muy fundamentales que están en juego. Conjuntamente con eso, la protección oceánica, por eso que en Chile, y me enorgullezco de que con la presidenta Bachelet nosotros fuimos líderes en la instalación de áreas marinas protegidas en Chile, para evitar el plástico, la basura plástica en nuestros mares, para evitar la amenaza de la pesca ilegal, que es la tercera actividad ilegal del mundo después del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas. En definitiva, para protegernos de la acidificación del océano, el recalentamiento de los océanos. Todo esto son cuestiones que son muy fundamentales y que van a afectar a las generaciones que vienen, particularmente si no somos capaces de cumplir el compromiso de que la temperatura no suba a más de 2 grados Celsius. Pero estaba aquí... 1,5 decían, porque ya 2 era casi sin retorno. Claro, y idealmente decía 1,5, ¿no? Pero todo apunta a que vamos a subir 3. Todo apunta en esa dirección. Entonces, esas son las amenazas, diría yo, más estructurales. Y frente a eso, yo creo que Chile y América Latina tiene que prepararse. Y yo veo que todo es corto plazo. Ahora, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos en Chile en esta materia con las energías renovables, pero se tranca porque si las grandes potencias, que son las que más contaminan, no hacen una actitud agresiva al respecto, es poco lo que podemos hacer. De hecho, se quejó el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, que está en Chile, en las visitas que hizo esta semana, que pasó, falta de liderazgo, falta de coraje, falta de valentía, porque se enfrenta a intereses creados. Pero te llevo nuevamente al escenario mundial y Chile. En este mundo inestable, con todas estas cosas que están pasando, los intereses son la clave, muchas veces más que la simpatía. Lo decía Lord Palmerston, que fue primer ministro del Reino Unido, para ser más efectivo, en el periodo de la reina Victoria. Decía que el Reino Unido no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes, solo tiene intereses permanentes. ¿Cuáles son los intereses de Chile? ¿Dónde tenemos que estar en un escenario que nos va a forzar? Porque de repente nos vamos a tener que tomar decisiones, quizás aliar, no siempre se puede flotar. ¿Cómo nos manejamos? Bueno, yo creo que este dictum de la diplomacia, que no hay amigos permanentes, sino que solo intereses permanentes, tiene absolutamente toda la razón. Yo fui canciller y sé que no hay que mirarse por las simpatías que uno pueda tener por un determinado gobierno, porque en definitiva puede haber con ese mismo gobierno diferencias muy fundamentales respecto a nuestros intereses. Los primeros intereses son los territoriales, la soberanía nacional, la mantención de la frontera, el respeto al derecho internacional. Ahí está, digamos, la matriz de los intereses nacionales, pero los intereses nacionales se expanden a una economía sana, una economía que se expande, a la creación de empleos, a la estabilidad, a la prosperidad del país, a las buenas relaciones con los vecinos y a que algunas de estas cosas, los intereses nacionales de Chile, a veces también se promueven de manera colectiva junto a otros países, y por eso que es tan importante el multilateralismo para perseguir intereses que Chile
siendo un país relativamente pequeño, no puede conseguir al menos que lo haga conjuntamente con otros, con países como se denomina like-minded, con criterios parecidos, como pueden ser primero los de América Latina, por cierto, con países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, los países escandinavos, que son países que tienen criterios parecidos a los nuestros. La promoción de la democracia y los derechos humanos, ese es un interés nacional, porque nos protege de procesos que son fundamentales, donde la base civilizatoria pasa a ser un elemento de interés nacional. Entonces, esa es la matriz de los intereses nacionales que Chile tiene que promover. Algunos de manera, digamos, separada y otros de manera colectiva con otros países. Muchos dicen que Chile debería acercarse a América Latina. Siempre se ha dicho. Pero la verdad es que nos va mejor cuando actuamos solo que cuando actuamos en bloque. Primero, porque con los países vecinos llegamos a acuerdos de complementación económica, nos venden gas y nos cortan el gas de un día para otro. Los otros de más arriba, que si no hacemos tales cosas, nos cortan el gas. Los otros que desconfían permanentemente y nos están desafiando en órganos internacionales. O sea, en suma, no estamos rodeados de alianzas confiables en el largo plazo. Y cuando se trató de negociar con la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos y Brasil inventaron esto del Mercosur, nos invitaron, pero querían que todo se negociara a través de Brasil. Chile se fue por el lado y negoció con la Unión Europea. Hasta el día de hoy Brasil nos cobra la cuenta. No estamos bien en el barrio y nos va mejor además no estando en el barrio. Qué paradójico. Pero mira, a ver, hay algunos matices respecto a la visión que tú has presentado. En primer lugar, la geografía importa. Y eso significa que tú no puedes dejar de lado el entorno. Linda casa en un mal barrio, decíamos. Claro, pero exactamente. Pero la geografía importa y la historia importa. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos de integración, pero esos esfuerzos tienen que ser flexibles y realistas. Entonces, por eso yo he dicho regionalismo con realismo, porque algunos países tienen más bien la retórica de la integración, pero actúan en función de sus propios intereses. Y eso lo hemos visto demasiadas veces. Respecto a lo del Mercosur, la situación fue un poquito distinta, porque en definitiva los países del Mercosur entendieron la postura de Chile. Chile no podía incrementar sus aranceles para integrarse como socio pleno al Mercosur. Eso era absurdo. Y por lo tanto lo que Chile hizo fue negociar un acuerdo de complementación económica con el Mercosur y por lo tanto ser un país y por lo tanto ser un país asociado al Mercosur. Y con Europa lo que hubo fue, yo estuve negociando eso, me tocó como subsecretario de Relaciones Exteriores de la época. Europa lo que quería era negociar conjuntamente con el Mercosur y Chile. Y Chile decía, las condiciones nuestras son mucho más avanzadas y nosotros podemos llegar a acuerdo con ustedes independientemente del Mercosur. Y me acuerdo que habían algunos países, Francia, lo voy a decir, que decía que no, que debía ser conjunto. Y había otros países como Alemania que no estaban muy convencidos. Y de hecho con el presidente Lagos fuimos a Europa para tratar de convencerlos de que teníamos que tener una separación del proceso de negociación. Lo entendieron al final. Al final. Claro, pero eso significó que llegamos al acuerdo, se firmó el acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea y todavía, 30 años después, casi 30 años después, todavía no se firma un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Probablemente ahora con Milei quizás va... ¿Se complican las cosas o se simplifican? Claro, él ha ninguneado el Mercosur, pero yo creo que la política exterior no es para amateurs y van a tener que aprender rápido y desde la Cancillería argentina le van a decir, mire, ¿sabes? Aquí hay muchos intereses en juego, intereses que generan empleos, etc. Y seguramente eso le dé un mayor impulso por parte de Argentina a la negociación con Europa, aunque el bloqueo está más bien por el lado de Brasil, porque la Unión Europea ha estado exigiendo algunas cuestiones en materia de protección de la Amazonía que han complicado las cosas, pero yo creo que eso se puede superar. Entonces de repente puede haber ahora finalmente el acuerdo entre el Mercosur
y la Unión Europea. Entonces, Ahora, pero volviendo al tema sí. regional, o sea, yo creo que Chile tiene que tener lazos en la región, esos lazos tienen que ser realistas, porque cada uno Acotado, se mueve, preciso. claro, cada uno se mueve por sus intereses. Entonces yo diría, a ver, ¿qué integración queremos? Yo diría objetivos concretos. 2, plazos para cumplir esos objetivos. Y 3, verificación de lo comprometido. Porque si no, cada reunión que se hace, digamos, de organismos regionales, se intenta reinventar la rueda de nuevo. Entonces, objetivos bien concretos, más bien modestos quizás, pero que se puedan cumplir. Objetivos que sean compartidos por todos. Plazos para realizarlo y verificación. Ahora, el problema con los compromisos. vecinos, que nosotros teníamos una política exterior de Estado. Piñera fue el primero que se desajustó y cayó en lo que cae en otros países de América Latina cuando pretendió liderazgo internacional, se fue a meter a Venezuela, se nos empezaron a crear líos adicionales con los vecinos y usar la política exterior con propósitos políticos internos, y eso se empezó a mantener también como una política de un sector del país. No quiero ser odioso, la derecha chilena está usando ese tema internacional con propósito político, lo cual nos desajustó, nos sacó de la política de Estado y empezamos a hacer política exterior según el gobierno de turno. Así no hay manera de tejer nada de largo plazo. Sí. Con Milei y con sus ideas que ha dicho pestes de Chile, pestes del presidente Boric, ¿cómo se anticipa la posibilidad de estructurar una política de Estado nuevamente y que no dependa de los intereses del gobernante de turno en un momento dado? Claro, mira, en primer lugar, una política exterior no puede ser una política exterior ideológica, de fronteras ideológicas. Y yo creo que Sebastián Piñera cometió un grave error al tratar de crear esto que no tuvo ningún futuro, que se llamó Prosur, Sí. que era una organización de Y solamente países de de gobiernos derecha. de carácter conservador. Eso no tiene sentido. Si se va a juntar, uno tiene que juntarse también con los países que no piensan igual a uno, digamos, para eventualmente conseguir objetivos que sean de interés compartido. Entonces, política exterior ideológica, no. Eso va en contra de los intereses nacionales y la continuidad de nuestro país. Incluso durante el gobierno de Piñera, lamentablemente se intentó cuestionar el sistema interamericano de derechos humanos. Eso fue durante el señor Ampuero, entonces, que afortunadamente no duró mucho en la Cancillería. Pero bueno, el punto es que Milei probablemente va a tener que aprender rápido y que no se puede hacer política exterior desde la ideología. Y quizás ahí el expresidente Macri le ayude a entender la realidad del mundo. Y yo creo que la reacción del presidente Boric ha sido una reacción de Estado al decir: yo voy a asistir al cambio de mando el 10 de diciembre porque las relaciones entre Argentina y Chile tienen un nivel de Estado, se manejan por los conductos institucionales en el marco de los tratados existentes y de acuerdo a los intereses de dos países que tienen una imbricación muy fuerte en distintos ámbitos. Y yo creo que esa ha sido la visión de estadista y no la visión ideológica. Y yo espero que se vaya imponiendo del lado argentino. Aparentemente ya hubo algunas señales, el diálogo que hubo hace días atrás teléfono. entre el Papa Francisco y Milei, y el diálogo que hubo entre el propio presidente Boric y Milei, apuntan a que, bueno, pese a esos agravios, bueno, esos agravios fueron emitidos como candidatos y como presidente las cosas cambian. Yo escribí hace poco una columna que se llama Otra cosa con guitarra, Sí. haciendo O alusión se a hace lo que... campaña en poesía y se gobierna en prosa, dice la presidenta Bachelet. Exactamente. Así que probablemente las cosas van a ir por otra dirección, aunque bueno, Milei tendrá sus prioridades. Él ha dicho que sus primeros viajes van a ser a Estados Unidos y a Israel, y no serán como tradicionalmente era, primero a Brasil, después a Chile. Bueno, yo creo que él tiene todo el derecho a privilegiar ciertos contactos en materia de los altos y bajos que tiene cada país en materia política exterior. Así Pero que ¿tú crees que con Milei, tu pronóstico, va a venir tiempos muy enredados, difíciles, o las cosas se van a simplificar? Porque
ese Milei de la primera vuelta que decía cualquier cosa es muy distinto al Milei de la segunda vuelta, donde Macri le puso el sello encima. Le puso a la plata, le puso a la gente, le puso a los parlamentarios y le hizo el discurso. Ese discurso leído no es Milei, es Macri. Además, parte saludando a Macri como el gran salvador, o sea, lo puso ahí el hombre fuerte. Bueno, y ha seguido diciendo en los últimos días la importancia de Macri y de Patricia Bullrich, porque aquí hay un hecho bien dramático para las reformas emblemáticas de Milei, de tipo motosierra. Resulta que tiene 38 diputados de 257 en la Cámara y en el Senado tiene 8 de 72. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de impulsar, incluso no puede privatizar YPF, la empresa energética petrolera. En realidad no es la privatización, porque es la venta de la mayoría de las acciones que están en manos del Estado. Eso tiene que pasar por el Congreso. Y eso no se va a aprobar ahora, al menos que haya negociaciones en distintos otros temas y él consiga otros votos. Entonces digamos que los votos de Macri se agregan del PRO, pero un PRO ya dividido, un Juntos por el Cambio, que ya una coalición que ya se dividió, ya que ya no existe. Entonces no va a poder trasladar todos esos votos a Milei. Pero digamos que cambie un tercio de esos votos del PRO y el resto de la coalición, porque la UCR no va a estar en eso. Y tampoco la Unión Cívica Radical. Claro, la Unión Cívica Radical y tampoco el otro partido que conforma el Juntos por el Cambio. Pero un tercio no le alcanzan los votos. Entonces va a tener que negociar con los representantes de fuerzas políticas provinciales, por ejemplo, que hay algunas por ahí, y eventualmente va a tener que negociar con los disidentes de Juntos por el Cambio y eventualmente va a tener que buscar algún voto con el peronismo. Pero eso va a tener que ser a cambio de algo. 45% del Senado. Claro, eso tiene que ser a cambio de algo. Entonces, por eso que la realidad se va a caer de manera muy fuerte sobre Milei en los primeros días de mandato. Bueno, Heraldo, hemos arreglado el mundo. Te quiero agradecer. Ojalá pudiéramos. Te quiero agradecer que hayas venido a conversar con nosotros. El Observador Mundial es un espacio que tenemos para conversar de grandes temas que salen más allá de la coyuntura interna, que está bastante enredada y empobrecida en realidad, porque hay un mundo que está en una dinámica impresionante. Vivimos en ese mundo, estamos muy abiertos a ese mundo y ahí tenemos que navegar. Así que ha sido muy agradable esta conversación. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, a ustedes, Observador Mundial, usted sabe que estamos todos los días ahí dando noticias, comentando temas, nos puede sintonizar en distintos horarios, así que siempre está invitado. Muchas gracias.